Bueno, buenas tardes, profesor. En este caso, nosotros somos el equipo número 2, que está conformado por Elorza Álvarez Luis David, Escobedo Sabaj Joaquín y un servidor Cruz Rodríguez Edwin Manuel. En este caso, vamos a abordar lo que es la fundición en nuestra segunda parte. Como primer tema que vamos a abordar en lo que es la fundición, o para darnos un contexto de lo que tenemos y reforzar lo que ya vimos previamente, vamos a ver lo que es la fundición. Y bueno, nuestra fundición nos dice que es un proceso de moldeo con más de 6.000 años de antigüedad. Estos en base a descubrimientos que se han hecho por arqueólogos de materiales hechos de cobre, de aluminio, de acero, que a lo mejor están hechos rudimentariamente, pero que se tiene constancia de que tienen una base cimentada en lo que es la fundición. La fundición consiste en llenar un molde con un material líquido para darle forma a una pieza que necesitamos nosotros replicar. En este caso, comúnmente los materiales que ocupamos son aquellos que se encuentran en el grupo de los metales, ya sea aluminio, cobre, hierro, acero. Ocupamos este tipo de moldes en casos de producción para replicar piezas lo más parecido a la original. A nuestra pieza solidificada y ya retirada del molde, que más adelante les vamos a explicar lo que es a lo que le conocemos nosotros como fundición. Bien, para nosotros tenemos más o menos una noción, como ya lo hemos comentado antes. Nosotros, para tener nuestra pieza terminada, lo que necesitamos en este caso es sacar el material fundido y enfriado de nuestro molde. Este se va a hacer ya sea desechando el molde, que se quiere decir que son moldes no permanentes, que comúnmente son de arena o arcillas, o en moldes permanentes, que comúnmente son de acero o algún elemento metálico. Para sacar esta pieza, comúnmente usamos este tipo de moldes, además de que también ocupamos materiales como lo son metales de fraguado en frío. No comúnmente se necesita tener ya sea metal o arena, también podemos tener hormigón, el yeso o la arcilla, que son prácticamente derivados del mismo material. Como dato extra o dato interesante, en la imagen podemos observar una rana que aproximadamente data del año 3200 antes de Cristo y la cual se puede decir que es una de las primeras piezas encontradas y que actualmente todavía las podemos ver físicamente en un museo, con la cuales notamos que utilizaban patrones de fundición. ¿Por qué notamos que utilizaron patrones de fundición en la rana? Tal vez en la imagen no se nota un poco tan claro, pero como podemos ver, está hecha de una aleación entre tipo cobre y latón, que en esos casos, como los materiales en metálicos no eran tan fáciles de obtener, se utilizaban este tipo de aleaciones. Esto se hacía comúnmente en un horno rudimentario, ya sea de leña o de materiales que conocemos como el carbón actualmente, las cuales el material alcanzaba una temperatura de fundición no tan alta como la conocemos ahora, pero que obviamente al ser moldeados en un molde, como les mencionaba, en esos entonces eran moldes de arena o arcilla, obteníamos las piezas como la que se ve en pantalla. Y ahora sí, entrando ya en tema lo que necesitamos de nosotros o lo que les vamos a decir, después de esa pequeña introducción, tenemos lo que son la fundición en moldes no permanentes o desechables. En este caso, el molde donde se vacía nuestro metal líquido debe ser destruido para remover nuestra fundición. ¿A qué nos referimos con esto? Un poquito en nuestra imagen de la derecha podemos ver cómo el molde está hecho en arcilla y está encasillado en un tipo de metal, pero para nosotros obtener nuestro metal fundido, nuestra pieza fundida, necesitamos romper esa arcilla o arena. Estos moldes son fáciles de hacer y fáciles de destruir, por lo tanto se dicen que se vuelven desechables, ya que para los casos de ciertas piezas o necesarias piezas es necesario tener moldes que se adapten a nuestras necesidades. Además de que para estos casos de fundición, el proceso no es tanto para una producción en masa, ya que el estar haciendo y deshaciendo los moldes lleva un poquito de tiempo. Comúnmente, como les mencionaba, se vacía el metal líquido dentro de nuestro molde que está hecho de arena o así arcillas pequeñamente delgadas que son fáciles de destruir al momento de sacar la fundición. El metal después de que se endurece después de con el tiempo, necesitamos sacrificar el molde y recuperamos nuestra fundición como tal. Como podemos ver, tenemos aquí lo que es una imagen de lo que puede ser lo que es un molde desechable. Como podemos ver, tenemos lo que es el verdadero de la colilla, que es por donde va a destruir nuestro material fundido. Tenemos la copa de vaciado,
tenemos la que es la masa rota, que es prácticamente si necesitamos tener que nuestra pieza sea hueca, y por último tenemos la contraparte en la parte de abajo que se dice la caja de molde o de moldeo. Todo esto, lo que podemos ver sombreado o en parte de granulado, es nuestra arcilla que se va a destruir después de tener nuestra pieza de fundición. Después de esto, tenemos lo que es la fundición en un molde permanente. Como les mencionaba, este tipo de fundiciones ocupa un molde que comúnmente está hecho de metal, que se construye en dos secciones diseñadas para cerrar y abrir con precisión. ¿Eso qué quiere decir? El molde vamos a tener nuestra base o lo que conocemos como base, la cual va a llevar una parte de nuestro líquido fundido para hacer nuestra pieza y vamos a sobretapar o llevar una tapa encima, que es con el cual vamos a cerrar y hacer que nuestra pieza quede completamente perfecta. Los moldes, al igual que las piezas, se hacen comúnmente en acero o hierro fundido. ¿Esto para qué? Porque el hierro es de bastante durabilidad y además de que puede ser limpiado con facilidad al momento del desmoldeo, y se puede reutilizar muchas veces. Obviamente tiene que tener ciertos tratamientos y también tiene que tener ciertas características, como por ejemplo en el cuidado de mantenerlos en un lugar seco, mantenerlos en un lugar tapado, en un lugar donde no esté en contacto con mucho polvo, ya que al ser de acero también tienen algunas desventajas como la su oxidación, o que en algunos casos las canaletas o los canales donde entra nuestro metal fundido se queden obstruidas por residuos de material anteriormente ocupado. Como podemos ver en las imágenes, tenemos tres tipos de moldes. Para este caso tenemos un molde para lo que puede ser las rejillas, que es en dos partes. La segunda imagen nos muestra ya lo que es un molde más complejo, tipo para hacer un moldeo de torno. Y por último tenemos la fabricación de cómo se hacen esos moldes, cómo se hacen esos moldes, perdón. Estos moldes, como podemos ver, están siendo taladrados o abocardados por nuestro tornillo de banco, el cual va a hacer que selle completamente tanto la parte inferior como la parte superior. Bien, estos metales que se funden comúnmente en los moldes permanentes son aluminio, manganeso, aleaciones de cobre y hierro fundido. Son materiales que añadiéndole nosotros un aditivo podemos desmoldar fácilmente del acero. Además, este de que tiene la ventaja obviamente de que se puede utilizar muchísimas veces en las fundiciones que pues, consideremos necesarias. Esto, en comparación a nuestros moldes desechables, tiene las ventajas de que en una producción en masa o en línea estos moldes van a poder seguir trabajando constantemente para una y un millón de piezas, así sea, en el contrario de nuestros moldes desechables, los cuales necesitamos estar creando y deshaciendo cada que vamos a fundir una pieza. Este metal, además de ser hierro fundido de nuestro molde, tiende a ser algunas veces un refractario cerámico. ¿A qué nos referimos con esto? Para que nuestra pieza fundida tenga una correcta realización y no se queden partes o partículas dentro de nuestro molde, estos moldes refractivos cerámicos se bañan con una capa ligera de un material cerámico, el cual nos permite que a pesar de las altas temperaturas de fundición y tanto elevadas al momento de verter el líquido y al momento de enfriarse, permita que nuestro desmoldeo sea sencillo y se mantenga la pieza intacta. En la siguiente imagen se ve un poquito borrosa, pero podemos ver cómo es el funcionamiento de nuestros moldes permanentes. En este caso tenemos lo que es nuestra base o cuba, lo que le llamamos, donde nuestro material líquido va a ser vertido. Y del lado izquierdo podemos ver que tenemos nuestra tapa o segunda parte, que al cual al momento del sellado o al momento de juntar estas dos partes van a hacer una conjunción perfecta y va a hacer que se selle, mientras que los canales que vemos en la imagen es por donde va a correr nuestro material líquido, el cual nos va a permitir hacer nuestra fundición o nuestra pieza fundida. Por último, aunque este no es tan común de verlo, ya que es un poquito más complicado de ocupar, entre nuestro molde desechable o no permanente y permanente tenemos una tercera clasificación, que es el molde semipermanente. ¿A qué nos referimos con un molde semipermanente? No quiere decir que lo podamos utilizar muchas veces y luego lo tengamos que desechar. No, no, no. A lo que nos referimos es que es la combinación de ambos moldes, tanto el desechable como el permanente. ¿Por qué? Porque podemos muchas veces o comúnmente se utiliza este tipo de moldes cuando tenemos una pieza hueca o vacía, en uno de los casos que el corazón, a lo que le llamamos el hueco de la pieza, los materiales, no puede ser metálico debido ya sea, bueno, puede ser por varias características, ya sea por el material, por el tipo de molde, por el proceso que estamos realizando, por la pieza que vamos a realizar. Entonces, por lo tanto, muchas veces ese corazón o hueco de la pieza lo hacemos con arena o arcillas.
la cual no importa que al desmoldar la pieza, ese corazón o molde de corazón que tenemos, como se dice, sea desechado. Entonces, por lo tanto, este ya es para piezas un poquito más estrictas en el sentido de que lleven más precisión y necesiten combinación de ambos procesos. Es por ello que existe este tipo de moldes. Bien, a continuación, les muestro prácticamente cómo sería el funcionamiento de un molde semipermanente. Como podemos ver, tenemos dos partes como los moldes permanentes. Estos pueden ser de acero, hierro fundido, como les había comentado. Ambos se van a rociar con los materiales o el aditivo para que al momento de ser desmoldado, como les mencionaba con los elementos cerámicos, se puedan desmoldar sin dañar la pieza. Y en nuestra segunda parte de la imagen podemos ver que al introducir bueno, mejor dicho, al cerrar nuestro molde, tenemos un corazón, que en este caso es metálico. Ese puede estar hecho de arcilla o de cualquier otro material que no sea fácil de destruir al momento de sacar el molde. Entonces, como podemos ver, el vaciado se hace por los canales en ambas partes. Y por último, cuando desmoldamos esa pieza, podemos ver que nuestra pieza está constituida en dos partes y el corazón, que prácticamente es nuestro hueco de la pieza o lo que no tiene material, no queremos que lleve material, lo podemos destruir fácilmente sacando nada más los dos lados de la pieza. Y por mi parte sería todo, los dejo a continuación con mi compañero Joaquín. Bueno, yo voy a tocar dos temas. Uno que es el diseño de moldes para la fundición y el otro es el tipos de fundición. Para empezar, pues, ¿qué es un molde? Ya nos estuvieron hablando aquí mi compañero un poco, pero pues un molde nos sirve en la fundición para, como dice aquí, para vaciar un metal o algún otro material. Se llegan a usar plásticos, pero pues no va en la fundición. Esto pues nos da un modelo de una pieza que queremos por medio de una solidificación. Esta la conseguimos pues dejando un enfriamiento ya para posteriormente tener un desmoldeo, depende del molde, si es un molde permanente o una destrucción del molde, si se trata de arena. Un molde de arena lo podemos fabricar con arena, la cual se llama arena silicia limpia. Esta tiene un tamaño uniforme y es de una gran calidad. Son, son granos muy pequeños, muy finos, debido a que esto pues influye mucho en los acabados que tiene la pieza. Por eso se necesita este tipo de arena tan fina de un grano pequeño. Siguiente hoja, por favor. Bueno, el diseño de moldes. En el diseño, pues necesitamos considerar factores que se necesitan pues, para tener una buena fundición, una buena calidad. Y aquí la primera, como dice, la capacidad para verter el molde, qué tanto vamos a dejar, qué tanto caudal va a entrar en nuestro molde, la distribución de número de cavidades, porque pues en una pieza podemos, depende la pieza, podemos tener solo una cavidad, pero no sabemos si se va a llenar completamente toda la parte hueca que está dentro del molde. Así que se necesita una buena distribución de cavidades. Si se requiere una, si se requieren dos, depende de la pieza. El volumen del material, qué tanto metal vamos a vertir. Ahí también va en la distribución de cavidades, qué tantas ponemos. El balanceo de los canales, pues necesitamos tener un buen balanceo, ya que no podemos vertir el material después ahí en los canales que llegan a la pieza, pues que tenga que subir, ¿no? Tienen que estar perfectamente balanceados, ¿cómo se dice? En, equilibrados. Y también un análisis de temperaturas que va a soportar nuestro molde. Siguiente hoja, por favor. Los elementos necesarios para la creación de un molde. Primero vamos a necesitar una pieza patrón, un modelo al tamaño de la pieza. Una pieza patrón es una pieza perfectamente calibrada, ya con una medida exacta ya formada. También necesitamos dejar nuestras tolerancias debido a la contracción que se tiene en el metal cuando se llega a su enfriamiento máximo, a su punto ya de solidificación. El material de la caja donde se coloca
La arena comúnmente, en fundiciones pequeñas o así, pues se utiliza madera. La arena de moldeo, que ya la comentamos, una arena silicia de un grano muy fino. Y si se requiere, se puede llegar a poner un corazón en el molde, depende de la pieza, si vamos a necesitar una pieza que tenga algo hueco por dentro, o lo que sea, o si no se necesita también. Siguiente hoja, por favor. ¿Cómo fabricar un molde de arena? Se necesita colocar un diseño en la arena, ya teniendo nuestra mitad de molde destapada, pues ahí colocar nuestra pieza patrón o lo que tengamos de pieza para hacer nuestro molde. Sacar el diseño, ya quitar nuestra pieza, colocar cavidades, que son los canales internos. Una cosa son los canales que van hacia afuera por donde vertemos y otros son los canales que le hacemos para que llegue a toda la pieza, para que se esparza todo nuestro material. Ya posteriormente se llenan estas cavidades con el metal fundido. Después, pues dejamos enfriar el metal, hacemos esta solidificación y ya después rompemos el molde. Depende si es un molde, como ya comenté, un molde permanente, un molde de arena, lo que sea que tengamos, lo que sea el caso. Siguiente, por favor. Los tipos de fundición. Vamos a pasar al siguiente tema. Tengo aquí varios tipos de fundición. Voy a leer unos resúmenes muy breves que puse para que se entienda a la perfección de qué es el tipo de cada fundición. Y pues en la industria tenemos varios tipos, los cuales se aplican pues dependiendo lo que se necesite, lo que se requiera, más dureza, flexibilidad, dependiendo del caso. Aquí vamos a hablar de la fundición gris, la fundición nodular, la fundición blanca, la fundición maleable y la fundición aleada. Siguiente, por favor. Empezamos con la fundición gris. Como dice aquí, se conoce como el hierro fundido o el hierro colado. Esta fundición adquiere forma de escamas, dándole al hierro su color particular y propiedades para su maquinado. Esta, esta aleación está compuesta de 2% de carbono y un poco más de 1% de silicio. Además que también se compone de otros componentes como lo es el manganeso, fósforo y azufre. Tiene una característica especial que este, en esta fundición son un tanto quebradizas y de baja resistencia a la tracción. No podemos generar piezas que requieran de algo de tracción, de ese tipo. Por eso decía de cada necesidad se hace una fundición diferente. Siguiente, por favor. La fundición nodular. Eh, esta fundición, pues tiene una gran parte, la mayor parte del contenido de carbono son formas de esferoides que se forman en esta fundición. Para producir esta estructura nodular, aquí, perdón, una equivocación, al hierro, cuando sale del horno, se le van a introducir materiales como el magnesio o cerio. Esto pues va a hacer que cuando se encuentren con ese carbono esferoidal, se va a interrumpir su continuidad y nos va a dar una resistencia a la tracción, que es lo contrario a la fundición gris que acabamos de dar una explicación. Nos da esa resistencia a la tracción y una tenacidad mayor, como lo dice aquí a la fundición gris. Siguiente, por favor. La fundición blanca. Esta nos da, se produce enfriando rápidamente la fundición de hierro desde su estado líquido, presenta carbono y silicio en su composición y estas son insoldables debido a que en su estructura el carbono se cristaliza combinado con el hierro, lo cual produce un factor que se llama cementita. Esto es carburo de hierro que constituye a los aceros y otro tanto de aleaciones que se tienen. Este tipo de fundición, la fundición blanca, tiene resistencia al desgaste debido a ese enfriamiento que se hace tan de repente, tan rápido, evita la corrosión de la cementita de estos carburos de hierro de los aceros.
Siguiente, por favor. La fundición maleable. Esta son hierros especiales, los cuales se producen con un tratamiento térmico de la fundición blanca. Esto proviene de la fundición blanca. Son sometidos a controles rígidos que provocan microestructura en la que el carbono se va a combinar con la cementita, lo que acabamos de explicar. Y una nota, si la pieza se calienta a una temperatura de 850 grados centígrados, tiene una característica que se va a denominar carbono de revenido. Esto nos va a dar esta fundición, la fundición maleable, de ahí obtiene su nombre, y pues nos da unas propiedades como lo es ductibilidad y ductibilidad en comparación a las fundiciones grises, la primera fundición que estábamos mencionando. Siguiente, por favor. La fundición aliada, para terminar, último tipo de fundición. Las características de la fundición aliada tienen, pues se compone de cromo, níquel, cobre o molibdeno. Esto, pues todo claro en ciertos porcentajes para así mejorar propiedades mecánicas. Y lo que pretende lograr esta fundición es obtener unas propiedades especiales, como lo es la resistencia al desgaste, la corrosión o la resistencia al calor. El silicio, aluminio, níquel y el cobre se disuelven en la ferrita y van a provocar un endurecimiento. Esto es lo que nos da esa resistencia debido a todos estos compuestos. Y por otra parte, el cromo, manganeso y el molibdeno nos van a dar los carburos que van a conformar a la fundición blanca, dificultando la corrosión. O sea que la fundición aleada nos da varias propiedades que tienen los otros tipos de fundición, de ahí el nombre aleada, es lo que nos da como una combinación de varios tipos de fundición que nos dan sus propiedades. Y de aquí termina mi parte, dejo con mi compañero. Fundiciones especiales. Vamos a comenzar con la fundición atruchada. Es un tipo de fundición intermedia entre la blanca y la gris, donde parte del carbono se encuentra combinado, formando cementita y la otra parte libre en forma de grafito. Tiene propiedades de ambas fundiciones, siendo difícilmente de maquinarle. Está la fundición por inyección, que es la fundición en esta forma y tratándose de gran cantidad de piezas, exige naturalmente un número considerable de moldes. En las técnicas modernas para la fundición de pequeñas piezas se aplican máquinas con moldes de metal que duran mucho tiempo, pidiendo fundirse en ellos millares de piezas. El metal se inyecta en el molde a presión, por cuya razón este sistema se denomina por inyección. Se funden por inyección piezas de zinc, estaño, aluminio y plomo, con sus respectivas aleaciones. El peso de las piezas que se puede fundir por inyección en moldes mecánicos varía entre 0.5 gramos hasta los 8 kilos. El costo de cada pieza aumenta con el precio del molde, y aquí podemos observar lo que es el proceso de fundición por inyección. Sigue la fundición en coquillas. Si se echa un metal fluido en un molde permanente fabricado de hierro o acero, se efectúa la fundición en coquillas. Este método tiene una ventaja importante en comparación con la fundición en arena. Se puede fundir con la pieza misma, roscas exteriores, mayores agujeros, etc. Este proceso de fundición de coquillas tiene mayor exactitud frente a la arena, pero menos exacta que la inyectada. En esta no necesita pulirse y la estructura de la pieza fundida en coquillas es densa, de grano muy fino, y es posible disminuir en esta el peso de piezas fundidas con el consiguiente para ahorrar material, para que sea un poco más económico también al momento de disminuirlas. Seguimos con la fundición centrífuga, que es el proceso de hacer girar el molde mientras se solidifica el metal, utilizando así la fuerza centrífuga para acomodar el metal en el molde. Se obtienen mayores detalles sobre la superficie de la pieza y la estructura densa del metal, que adquiere propiedades físicas superiores.
Las piezas de forma simétricas se prestan particularmente para este método. Por fundición centrífuga se obtienen también piezas más económicas que en otros métodos, y los corazones en forma cilíndrica rebosaderos se eliminan. También las piezas tienen una estructura de metal densa con todas las impurezas que van de la parte posterior al centro de la pieza, pero frecuentemente se maquinan. Por esta razón, la presión extrema del metal sobre el metal se puede lograr en piezas de secciones delgadas, también como en la fundición estática. Ahora seguimos con los problemas de aplicación de la fundición, que son las muelas, el polvo, la soldadura, el ruido, la vibración, el síndrome de vibración de la mano y el brazo, problemas oculares, entre otros problemas. Vamos con el problema de aplicación de las muelas. En todos los recursos peligrosos de la máquina, especialmente las muelas abrasivas, deben tener una defensa adecuada. Se elimina el peligroso espacio entre la rueda y el soporte de la pieza en el trabajo en el hecho del rectificado. Asimismo, se deben considerar estrictamente todas las precauciones durante el cuidado y mantenimiento de la muela abrasiva y al ajustar su velocidad. El trabajo con amoldadoras portátiles requiere especial precaución. Luego sigue el problema de aplicación del polvo, que se sobrepasan mucho los límites del polvo en las fundiciones, y estas afectan mucho, incluso en operaciones de limpieza debidamente controladas, en fundiciones de producción modernas y donde la fundición se mantiene libre de polvo visible. La silicosis es un riesgo importante para la salud en los talleres de desbarbado de acero de fundición. En las fundiciones, la incidencia aumenta en proporción directa a la duración de la exposición y a nivel de polvo. Hay alguna evidencia que sugiere que las condiciones presentes en las fundiciones de acero tienen más probabilidades de causar silicosis que las que se encuentran en las fundiciones de hierro. Los intentos de establecer los niveles de exposición bajo la silicosis no generada no han sido concluyentes. El umbral puede ser inferior a los 100 microgramos sobre metro cúbico y puede ser solo medio grado. En cierta medida esto se debe a los cambios en la tecnología, el desplazamiento de la arena del sílice en las fundiciones y la preferencia por los revestimientos refractarios básicos sobre los ladrillos de sílice en los hornos de fundición de acero. Una de las principales razones es que la automatización ha reducido el número de trabajadores que trabajan en la producción de acero y las fundiciones. Sin embargo, en muchas fundiciones los niveles de exposición al polvo de sílice son respirables y siguen siendo muy altos. Seguimos con la soldadura, que la soldadura en talleres de desbardado expone a los trabajadores a vapores metálicos. Las varillas de níquel deben usarse como electrodos al soldar piezas de hierro fundido que están expuestas a vapores de níquel. La antorcha de plasma crea una proporción extraordinaria de humo metálico, ozono, óxidos de nitrógeno y radiación ultravioleta, y crea altos niveles de sonido. Para soldar pequeñas piezas fundidas se puede utilizar un banco de ventilación de reducción. A lo largo de las principales operaciones de fundición es difícil mantener el control de la exposición. También vamos con el ruido y vibración. Los niveles de ruido más alto en la fundición ocurren típicamente durante el vaciado y limpieza y son más altos en las fundiciones mecanizadas que en las fundiciones manuales. Los niveles sonoros en el desbardado de piezas de fundición de acero establecieron que las fuentes de ruido durante el desbardado son las siguientes, que son el escape de herramienta de desbardado, impacto del martillo o la muela en la pieza de fundición, la resonancia de la pieza y su vibración contra el soporte, la transmisión de vibraciones desde el soporte a las estructuras circundantes y la reflexión directa de ruido por la campana extractora que controla el flujo del aire por el sistema de ventilación. Las tácticas de control de sonido varían según el tamaño de la pieza, el tipo de metal, el área del trabajo disponible, el uso de herramientas portátiles y otros componentes relacionados. Hay algunos pasos simples que se pueden tomar para minimizar la exposición al sonido de los trabajadores y sus compañeros de trabajo, pero la mesa de desbardado desarrollada por la Asociación de British Casting Steel Research Association reduce el nivel de ruido durante esta operación en 4 a 5 decibeles o dBA
Esta optimización es alentadora y le permite contar con nuevos avances que contribuyen a una reducción del ruido aún mayor. Vamos con el problema de aplicación del síndrome de vibración de la mano y el brazo. En las frecuencias de vibración críticas para la ocurrencia de este fenómeno están en un rango de 2000 a 3000 revoluciones por minuto, y en el rango de 40 a 125 Hz. La vibración transmitida a las manos del trabajador se puede minimizar en gran medida seleccionando herramientas diseñadas para reducir este rango, amplitud, orientación de la escotilla de emergencia en el sentido contrario a las agujas de reloj con la mano, uso de múltiples guantes supuestos o aislantes, así como reducción del tiempo de exposición modificando las operaciones de trabajo, instrumentos y tiempo libre. En los problemas oculares existen ciertos polvos y productos químicos que se encuentran en las fundiciones, por ejemplo isocianatos, formalina y aminas terciarias como dimetiletilamina, trietilamina, entre otras. Son irritantes y causan daños visuales a los trabajadores expuestos, como picazón y ojos llorosos, nubosidad o perspectiva borrosa, o la llamada visión azul-gris. Dependiendo de la ocurrencia de tales efectos, se recomienda una reducción ponderada estacionalmente en los niveles de exposición a menos de 3 ppm. Entre otros problemas, las actividades de construcción de núcleos de celdas calientes bien controladas proporcionan niveles de exposición al formaldehído iguales o superiores al límite de exposición actual en Estados Unidos. Si el control de riesgo no es suficiente, es posible encontrar niveles de exposición varias veces superiores a un límite determinado. El asbesto se ha utilizado ampliamente para las fundiciones y hasta hace poco se usaba con frecuencia en la ropa de protección para los trabajadores expuestos a altas temperaturas. Sus efectos se han encontrado en estudios radiológicos de trabajadores de fundición, tanto en fabricación como de mantenimiento, que han estado expuestos al amianto. En el análisis transversal se encontró una lesión característica de la pleura en 20 de 900 trabajadores siderúrgicos. Y estas son algunas de los problemas de aplicaciones que puede tener la fundición en la industria. Ahora vamos a ver algunos defectos de la fundición que se pueden ir dando conforme a las piezas. Que por ejemplo en el primero son los huecos y zonas desgajadas. En el segundo es depresiones acanaladas, incrustaciones de arena y escoria, arena vitrificada adherida a las piezas y la porosidad en las piezas. Sin más, agradecemos la atención prestada. Que pasen buenas noches.